Bienvenidos a una nueva entrega de su programa estelar de fin de semana Enfoque 16. Un programa donde presentamos todos los temas más importantes acaecidos durante toda esta semana. Lenis Martínez estará con ustedes y por supuesto me acompañan Stephanie Martínez, esa periodista vanileja, y como siempre el profesor Antonio Siriaco. ¿Cómo están? Muy bien, Lenis Martínez, Stephanie Martínez, siempre saludando a los amigos de Enfoque 16, que cada fin de semana están con nosotros, como tú has dicho, viendo y escuchando los temas más importantes que han acaecido durante la semana. Stephanie, ¿cómo está todo? Muy buenas, maestro, buenas, Lenny, como de costumbre, agradecida de todo nuestro público televidente que semana tras semana se dan cita con Enfoque 16. Y bueno, estamos nosotros aquí los dominicanos en cadena de oración por nuestros hermanos mexicanos, ya que al momento de la grabación de este espacio se esperaba, ¿no? Seguía avanzando el fenómeno atmosférico Patricia a las costas de México, un huracán que adquirió la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es la última, ¿no? La más peligrosa, y lo que nos tiene a todos preocupados a nivel mundial es que este fenómeno es catalogado como el más terrible que jamás haya sido detectado en lo que es un país, ¿no? Una nación, y se espera por lo tanto que deje secuelas catastróficas en la isla, ¿no? En el país de México. Nosotros pedimos a Dios misericordia, por supuesto, por los hermanos mexicanos, esperando que, bueno, Dios esté intercediendo por este país, porque lo que se avecina, según los pronósticos, es muy grave. Bueno, sí, como bien tú dices, Stephanie, pues deseamos que las cosas finalmente transcurran, quizás, no sé si es mucho pedir, pero con el menor daño posible. Así es. Bueno, y ya bajando a lo que es las informaciones nacionales, comenzamos con un tema político que, bueno, pensamos que es del interés de todos ustedes, y es con el asunto de la rectificación de los actuales alcaldes, tanto por el municipio de Santo Domingo Este, el señor Juan de los Santos, como por el distrito, el señor Roberto Salcedo. En torno a esto, pues, como se esperaba, si esto sucediera así, el pataleo y el reclamo y hasta las últimas consecuencias de los mismos, pues, bueno, el aspirante, el legislador Manuel Jiménez, pues, tomó la medida más drástica que pudiésemos esperar todos, y es que anunció su salida del Partido de la Liberación Dominicana luego de que la dirección de esa organización ratificara, como dije hace un momentito, a Juan de los Santos como candidato de esa demarcación. Y el también diputado dijo que una vez sea aprobada formalmente su salida de ese partido, se reunirá con partidos de la oposición que le han ofertado candidaturas. Jiménez lamentó su abrupta salida del Partido Morado, pero aseguró que la decisión de la Comisión Nacional Electoral del PLD de arrebatarle la candidatura por Santo Domingo Este lo obligó a tomar esa decisión. Profesor, dígame, ¿qué usted opina en torno a esto? Mira, Lenis, yo creo que esa posición de Manuel Jiménez lo que está reflejando es una crisis que se puede profundizar en los partidos políticos, una crisis sistémica. Y digo esto porque fíjate lo siguiente: ningún partido político, llámese el PLD, el PRD, el Partido Reformista, el PRM, ninguno de ellos han hecho primarias. Y yo creo que todos han tomado el camino de las encuestas. Y ese ha sido el caso, evidentemente, de los candidatos, y va a ser así, de los candidatos del PLD en muchas demarcaciones, tanto los que aspiren a diputados, a senadores, y en este caso los aspirantes a las diferentes alcaldías en todas las demarcaciones en el país completo. Entonces yo creo que esa situación va a traer malestar. Ya vemos, como tú has dicho, la renuncia de Manuel Jiménez, y eso
obviamente que va a traer situaciones un tanto muy difíciles. Mira, pero por otro lado, el también aspirante a la alcaldía, pero del distrito, Domingo Contreras, cuestionó la decisión de la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana de ratificar a Roberto Salcedo como candidato de esa organización política. Contreras catalogó de penoso que el PLD no le permitiera acudir a unas primarias libres y participativas. Vamos a ver en este corte las declaraciones de Domingo Contreras. En esta ocasión, a mí me quitaron la oportunidad de competir por la nominación a la alcaldía de la ciudad de Santo Domingo. Pero el partido perdió una oportunidad de demostrar que cualquiera de sus miembros que trabaje duro y con honestidad puede ser electo y representar dignamente al partido. Jamás pensé que nuestra organización impediría el desarrollo de un proceso de competencia a lo interno del partido sin una definición clara del reglamento que debía normar el proceso, el cual debió permitir la competencia libre, democrática, sin privilegios y en igualdad de condiciones. Yo, sin embargo, lo que me extraña es que más personas no hayan tomado la misma decisión del señor Jiménez, porque si bien es cierto que cada miembro de partido debe disciplina a su organización, no menos cierto es que hay un descontento generalizado dentro del Partido de la Liberación Dominicana por todo este proceso de este acuerdo, estas negociaciones, estas reservaciones de candidaturas, que si con encuestas, que si con primarias, etcétera. Pero bueno, diferente al caso del señor Manuel Jiménez, tenemos el caso del diputado PLDista Nelson Guillén. Al contrario, llamó a sus compañeros de partido a no abandonar la organización política y que las diferencias, dice él, hay que dirimirlas a través del diálogo. Esto al referirse a la renuncia del dirigente del PLD que estamos hablando, Manuel Jiménez, quien precisó que todo tiene solución y que a lo interno del partido siempre va a primar la democracia y la equidad. Veamos las declaraciones de Nelson Guillén, que por cierto no se corresponden con las declaraciones de otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasa es que la gente se tiene que acostumbrarse a que un organismo no puede ser bueno para una cosa y malo para otra. La generalidad de la gente que ha ganado posiciones en el PLD la ha ganado porque ha tenido una dirección que ha garantizado la conducción exitosa del partido en las campañas electorales. Entonces ahora resulta que hay gente que tiene una posición que la consiguió por el trabajo y por las directrices del comité político y ahora se quieren rebelar contra ellos porque la decisión que se ha tomado no lo beneficia. Bueno, yo pienso que Nelson Guillén dio unas declaraciones un poquito como desacertadas y muy lejos de lo que es la realidad. Y yo pienso que él opina así porque en su caso no creo que ratifiquen al alcalde por San Cristóbal. Él dice que se acogerá a la decisión del partido. Sí, pero él se acogerá. Vamos a ver si eso sí pasa así, que lo dudo. El bajo nivel de aceptación que tiene Raúl Mondesí en San Cristóbal no creo. Entonces yo creo que más bien él, bueno, está quizá opinando desde su posición, que creo que es un poquito ventajosa delante de Domingo Contreras. Ahora, y el diputado Jiménez. Una pregunta, Lenis. ¿A qué partido pertenece Raúl Mondesí? Yo no sé realmente si pertenece todavía al PLD, o si es del PRD, o si es del Partido Reformista, porque yo creo que ese él es de lo que se le llama tránsfuga. Ha sido tránsfuga. El dirigente político y funcionario electo que más alto ha dado. O sea, ha estado en el Partido Reformista, después se pasó al PRD, después al PLD, volvió al Partido Reformista y ahora no se sabe en qué partido está. Bueno, aunque no se sepa en cuál partido está, lo que sí se sabe es la poca aceptación que tiene entre los municipios el señor Mondesí. Y bueno, yo creo que por eso Nelson Guillén está tranquilo. Exactamente. Señores, vámonos rapidito a una pausa comercial breve. No se muevan, que de inmediato estamos con todos ustedes.
El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Bayahibe, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, ahora pasando a otro tema de gran interés para toda la sociedad dominicana, como lo es la Policía Nacional. En esta semana, el coronel de la policía, Radamés Santos Aquino, acudió el pasado miércoles por ante la Procuraduría General de la República para ponerse a disposición de las autoridades y que lo investiguen respecto a acusaciones de que presuntamente tiene vínculos con personas ligadas al narcotráfico. El exoficial policial exigió que sea investigado el director de la policía en Santiago, Eduardo Alberto Den, por la persecución que alegadamente mantiene en su contra. Por otro lado, también tenemos al jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, quien dijo que el coronel Aquino tiene alrededor de 10 faltas calificadas como grave. El jefe policial emplazó al oficial a demostrar lo contrario ante la justicia. Veamos. Ese expediente que a mí me formularon de una forma ilegal, fraudulenta, arbitraria, sin abogado, sin nada, orquestado por el general Eduardo Alberto Ten de Santiago, porque quiere hacerme salir la policía de una manera forzosa, como sea, metiendo la nariz en todo, para que me saquen de la policía de una manera forzosa, con 35 años que tengo, de una forma ininterrumpida, sin tacha. Ese coronel tiene 10 faltas disciplinarias en su vida policial. Aparte de que mantenía policías cobrando el sueldo de un policía y exigiéndole más dinero, lo que constituye una deshonra para el cuerpo de la policía. Ese señor, ese coronel, el Consejo Superior decidió, a través de una investigación que se hizo en los órganos establecidos por la ley, dígase Asuntos Internos, Inspectoría General, y posteriormente se resolutó en el Consejo Superior la separación de la fila de la Policía Nacional. Mira, Lenis, la verdad que cuando uno ve esta actuación de estos policías, en primer lugar el Raso, que evidentemente ya puso en la literatura pública, en el tapete, la palabra salario cebolla, eso se utiliza muchísimo. Y ahora que evidentemente que es un coronel ya de mayor rango, donde se le acusa de 10 faltas graves según el jefe de la policía, y obviamente que esta situación puede degenerar en algo mucho peor para la Policía Nacional. Por eso es que a esto hay que investigarlo a profundidad y hacer una reforma policial
para transformar la policía de una vez y por todas. Mire, con relación a estos casos, los senadores oficialistas Cristina Lizardo y Reinaldo Pared Pérez y Julio César Valentín plantearon que se le dé de baja a los miembros de la Policía Nacional que han salido a la luz pública a desafiar a la institución. En tanto, el jurista César Amadeo Peralta entiende que las acciones de los miembros de la uniformada es una muestra de la falta de atención por parte del gobierno hacia esa institución, la cual evidentemente requiere una reforma profunda. Vamos a ver en estos cortes esas declaraciones de los legisladores. Sí, yo pienso que hay que ponerle mucha, pero mucha atención. Yo soy de las que cree que las instituciones llamadas al orden público deben demostrar orden al público y que ese tipo de acciones no se producen de manera súbita, lo que implica una mayor atención, supervisión de cada caso de los que componen son los entes de la Policía Nacional. Eso no se puede permitir. Desde el primer ejemplo del raso ese, debió haber sido sacado rápidamente. Un acto de indisciplina en ninguna institución, sobre todo policial, se puede permitir. Porque eso puede causarle un daño irreparable a la institución y por vía de consecuencia a la sociedad. Y que existan regímenes de consecuencia para quienes salgan de las normas establecidas. Fíjense, chicos, yo pienso que no deja de tener razón las declaraciones tanto de doña Cristina Lizardo como Reinaldo Pared, Julio César Valentín, de que realmente eso deja que desear estas reacciones de estos miembros de la policía, pero es que eso es lo que pasa cuando hay un problema medular dentro de un gobierno, de un estado, y no se le presta la atención debida. Entonces comienzan a salirse las piezas del rompecabezas, comienzan a salirse de control, y eso es lo que ha pasado. Porque, por ejemplo, Darwin, el raso, que hizo la declaración y subió el video a las redes, él no dijo nada nuevo. No dijo nada nuevo. El único ingrediente quizás que puede haber ahí nuevo fue que esta vez eso se dijo en boca de uno de sus miembros, de un afectado directo de eso. Pero que los medios de comunicación, todo el mundo, que venimos denunciando, reclamando que haya un aumento, que haya una reforma policial, que haya algún cambio dentro de esos estamentos, que bueno, comience un poquito a mermar esta delincuencia, por ejemplo, que nos está arropando y que se está saliendo de control, y que cada vez vemos que pasa un hecho delictivo, los hechos más graves que en los últimos tiempos ha pasado, están involucrados miembros de esa entidad. Entonces, realmente, eso fue una indisciplina, una desobediencia de parte de esos miembros, pero realmente eso es lo que pasa cuando no se le presta atención a esos problemas fundamentales de un país, y de parte del Ejecutivo no bajan las medidas y los correctivos a tiempo. Mira, antes de todo, yo quiero decir algo, porque ha habido experiencia en América Latina. Y en el caso, por ejemplo, de Ecuador, no sé si ustedes recuerdan, hace varios años, que un grupo de policías, creo que en un cuartel, prácticamente secuestró al presidente Correa, pidiendo reivindicaciones. Y eso es lo grave. Eso es lo grave de esta situación. Si no, como tú dices, Lenis Martínez, si no se le pone asunto a una reforma profunda a la policía, esto va a seguir en cadena. Así es. Y puede incluso provocar algún tipo de rebelión aún mayor en los estamentos mucho más altos. Piense cómo va escalando. Primero un raso, ahora un coronel, y quién sabe después qué puede ocurrir. Así es, y como dicen por ahí que no hay eso que no tenga su parte positiva, parece ser que las controversiales declaraciones del raso en torno al sueldo cebolla y un sinnúmero de precariedades que afrontan los agentes de la institución del orden, trajo consigo algo que tanto se había exigido, que tanto se había discutido, por lo que tanto se había luchado: la susodicha reforma policial. Y sucedió, la pregunta es, Stephanie, disculpa que te interrumpa,
¿habrá sucedido con la debida presteza y con las necesidades que realmente tiene que venir esa reforma? Sí. Y ahí es que caemos, porque eso es lo positivo, ¿verdad? Que haya tenido que salir el raso con toda esta repercusión que ha causado para que se apruebe la reforma. Ahora, lo negativo es que de plano ya ha tenido esta reforma el rechazo de diferentes entes de la sociedad dominicana por entender que lo que contiene esta reforma policial definitivamente no resuelve la situación que atraviesa la Policía Nacional. Y tenemos el caso de algunos legisladores de diferentes bancadas quienes rechazaron la aprobación de esta reforma policial por entender que con esta normativa no se resuelve el problema a lo interno de la policía. Tenemos el caso de Alfredo Martínez del PLD y Alberto Atalá del PRM. Ambos plantearon que dicha reforma debe contemplar una mejora salarial, porque es de lo que siempre hemos hablado, es el punto focal de la situación de la Policía Nacional y resulta que se queda fuera de esta reforma policial. Escuchemos a los legisladores. El tema no es de aprobación de una ley, el problema es sistémico. El problema es que si la sociedad quiere una buena policía, tiene que pagar a esa policía. Aquí tiene que venir una reforma fiscal para la policía, para prepararle un paquete al policía de incentivo, para que el policía sepa que pueda mandar a su niño a la universidad, pueda mandar a su muchacho a la escuela, pueda comer, pueda tener un salario digno. Pueden aprobar un proyecto de ley, 2 proyectos de ley, 3 proyectos de ley, la policía seguirá igual. Que nosotros hemos insistido en que no está en los planes del presidente candidato Danilo Medina Sánchez, en absoluto, lamentablemente, enfrentar el principal problema que hoy en día preocupa a la familia dominicana, que es la delincuencia, la inseguridad. El presidente candidato ya está en una clara visión o un claro objetivo de todo lo que el PLD tiene acostumbrado a hacer en un año preelectoral, hacerlo para pretender perpetuarse en el poder. Lo cierto es que estoy totalmente de acuerdo con esos legisladores, porque por eso decía Stephanie que si esa reforma habrá venido con realmente para suplir las verdaderas necesidades que tiene esa institución. O para calmar las aguas. Así es. Para que hayan cambios trascendentales, porque yo estuve leyendo algunos puntos que creo que tienen importancia, pero lo que yo he leído de los puntos fundamentales, principales de esta reforma, son temas que no considero de tanta trascendencia para reformar esta institución y que de verdad las cosas empiecen a cambiar. Por ejemplo, que el jefe de la policía ya no sea llamado jefe, sino director, que asciendan el número de generales sean solo 20 y una serie de cosas. ¿Tú sabes qué me ha gustado de los puntos? El hecho de que con esta reforma policial se disminuya, nosotros lo que queremos es que desaparezca, pero por lo menos que disminuya el amiguismo dentro de la policía, y que los ascensos todos sean sobre la base de las reglas. Me parece que no podrán ser antes de 4 años cumplido en el servicio. Nosotros vemos casos a diario de agentes que entraron ayer y que de un momento a otro, por relaciones que tienen, son ascendidos a cargos, mientras otros siempre se quedan en el suelo. Y esto es injusto. Pero mira, Stephanie, no solamente en la Policía Nacional, es que las transformaciones que tiene que tener el sector público y muchas instituciones, y todo ese proceso jerárquico de escala, tiene que ser sobre la base de la meritocracia, de tu formación, de logros alcanzados. No solamente, obviamente, estamos hablando de la Policía Nacional, y estoy de acuerdo contigo, que todo el amiguismo allí, y la cuña, y el compadreo, todo eso se acabe, sino que exista una jerarquía, un escalafón sobre la base de la meritocracia de cada uno de los policías. Pero por eso inicié el comentario diciendo que no les resto importancia a esos puntos que están en el tapete ahí, en esa reforma, ¿no? Exactamente, no le quiero restar importancia porque son importantes. Ahora bien, ¿cómo es que esa reforma no va a contemplar
Uno de los principales motivos por el cual esa institución está sumida en la deficiencia. Exactamente, hay que decirlo está desmeritada, y muchos de ellos, no todos, porque una gran parte está trabajando de forma honesta y seria, y por eso el reclamo del raso, pero muchos que ya de vimos ellos, su primer reportaje ayer, por cierto, en Telesistema. Bueno, muchos de ellos pues están delinquiendo. ¿Y por qué? Porque para mejorar su nivel de vida. Entonces, ¿cómo es que no se contempla en el presupuesto? No está contemplado. Hay por ahí un acuerdo, sí, que se está haciendo entre el jefe de la policía y el ministro de Administración Pública, Camejo, para ir evaluando y estudiando, pero eso, en las mismas declaraciones indica que eso es una cuestión a largo plazo, eso no es ahora. Claro. Vamos a evaluar los sueldos, las escalas. Es que eso debió estar contemplado. Lo primero que debió estar fue eso. ¿Cómo se va a hacer? Las escalas, bueno, en el camino la vamos estudiando. Ahora bien, eso debió estar contemplado en el presupuesto. ¿O es que la delincuencia, la seguridad o inseguridad ciudadana no es un tema importante, de prioridad? El déficit, va a haber un déficit, va a haber unos préstamos como quiera para... Pero mira, entonces no sé, eso fue uno de los puntos claves que eso se debió tratar. Entonces, para mí, no la he visto, no la he leído en su totalidad, solamente algunos puntos, pero creo que no empezamos bien con esa reforma. Pero mira, Lenny, rápidamente, una de las acusaciones que se le hace al coronel Santos, ¿verdad? Sí, Santos aquí. Es el hecho de que cobraba sueldo por 3 policías. O sea, fíjate tú, aparte de su salario, también recibía otros salarios por otros policías. Oye, entonces, precisamente hacen eso porque tienen salarios bajos, salario cebolla, como ha dicho el raso. Ese es el problema ahí. Bueno, y por ahí hubo un legislador que dijo que no puede vivir con 125,000 pesos como salario. No, y claro. Entonces, ¿qué quedará de eso? No, pero es que no, espérate, porque seguro con el nivel de vida que tiene un legislador, por supuesto, que no puede vivir con él. Pero hablando del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, en esta semana, admitiendo también lo mismo que estamos hablando, criticó el bajo salario que devengan los agentes de la Policía Nacional, ya que con los mismos se hace imposible hacer frente a la canasta familiar. Dijo que la situación económica de los hombres del uniforme es una realidad que amerita de un aumento salarial urgente para evitar que muchos incurran en acciones delictivas. Pienso que no. ¿Por qué, ministro? Bueno, pienso que no. Porque no satisface la canasta familiar. Pero es obvio que hay voluntad y hay un reconocimiento. Lo que no existe actualmente es la previsión presupuestaria. Y no podemos ser demagogos en esto. Pero obviamente tenemos que reconocer que eso no alcanza para una persona vivir con su familia. Mira, Lenis y Stephanie, esta semana fue una semana muy decisiva con muchos temas. Y uno de ellos fue el caso de Félix Bautista, ¿no? Ustedes Así saben. es. Y en ese sentido, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia decidió no enviar a juicio penal por presunta corrupción y lavado de activos al senador Félix Bautista del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. El tribunal determinó que el Ministerio Público violó normas procesales y constitucionales al investigar al legislador y los demás imputados en materia de lavado de activos. Entre esas fallas citó el obtener información financiera de la Superintendencia de Bancos sin autorización previa de un juez competente. El tribunal ratificó con 3 votos a favor y 2 disidentes el auto de no dar lugar a la persecución penal dictada en favor de Félix Bautista por el juez Alejandro Moscoso Segarra. Votaron en forma disidente los jueces Esther Angelán Casanova y Miriam Germán Brito. Considerando que resulta contradictorio que en el literal E, página 336 de la decisión en cuestión, se establezca como premisa para la argumentación del tema identidad de personas, la afirmación de que esta es una garantía a favor de una persona física en concreto y que no posee un efecto extensivo. Sin embargo, en su literal E establece tal efecto extensivo en las condiciones antes señaladas.
Yo sé que ustedes andan en busca de la noticia y la intención de ustedes es recibir información y ustedes tienen derecho a eso. Yo también tengo derecho a no emitir ninguna opinión y en este caso no quiero emitir ninguna opinión y quiero que se respete también mi derecho, ¿de acuerdo? Repito, solamente agradezco a Dios Todopoderoso que me haya acompañado en este proceso. Lo único que tengo que decir. ¿De acuerdo? Totalmente satisfecho con esta decisión. Era una decisión que se esperaba en el sentido de que se debía ratificar este auto de no al lugar que se había dado en ocasión anterior a través del magistrado Moscoso Segarra. Es una decisión cargada de derecho, cargada de justicia, y si se fijan que independientemente de que la decisión del voto salvado, del voto disidente de la magistrada Miriam, se pudiera decir que más que contrario fue un voto salvado. La acusación real y efectivamente ha sido, como hemos dicho, aventurada y por eso ha sido rechazada. El voto de la magistrada Miriam Germán fue muy claro. O sea, decía que habían hechos que debían ser examinados, pero por otro lado censura la actividad del Ministerio Público irregular, acudiendo ante jueces incompetentes, el falsear nombres para obtener solicitudes. Con mucho dolor, no sé con qué palabra utilizar, pero a mí no me merece en este caso la más mínima credibilidad la Suprema Corte de Justicia. No creo en su imparcialidad, no creo en su interés en la búsqueda de la verdad y creo que han hecho un grave daño a la democracia de la República Dominicana. En este caso y en otros que he mencionado, porque no es este solo. No es ni remotamente una obsesión con un solo caso. Ahí están, los he mencionado y en todos ha habido alguna decisión. Bueno, una situación bastante... Eso se vio venir cuando aquella vez hubo el tranque y bueno, ahora, dependiendo del juez que pusieran, ¿verdad? Para hacer la diferencia. La verdad que Félix es una persona muy dichosa. Eso, profesor, yo siempre he dicho, el único pedacito que no me parece bien del caso del senador Félix Bautista es que lo han politizado. Claro. Eso lo han manejado al libre albedrío, a mi conveniencia. ¿De quién? No sé. Pero lo saco a relucir, lo escondo, lo saco a relucir. O sea, eso ya pierde la credibilidad y que de verdad se quiere luchar en contra de ese flagelo como lo es la corrupción. ¿Qué tú crees, Stephanie? Bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, defendió esta decisión de los jueces que fallaron a favor del no al lugar otorgado al senador Félix Bautista, acusado de corrupción junto a otras 6 personas. Él dijo que respeta las críticas del Procurador General Francisco Domínguez Brito a la decisión, pero reitera que cree en los jueces de la Corte que dirige. Esas son las declaraciones del Procurador. Pero usted no tiene... Yo sí confío en mis jueces. Yo sí confío en mis jueces. Si él no confía, ese es su problema. La justicia está para ser manejada por hombre prudente. Bueno, y continuando con las informaciones, otra que fue muy importante y que no podemos dejar de mencionar, como fue la reanudación el pasado lunes del mercado binacional que se realiza en la zona fronteriza de Dajabón, a raíz de que comerciantes, productores, transportistas y otros sectores decidieron levantar el paro que mantenían tras reunirse con el canciller Andrés Navarro, el ministro de Industria y Comercio José del Castillo Sabiñón. La decisión fue adoptada luego de discutir y convenir varios puntos contenidos en una propuesta, como lo son la firmeza del gobierno con respecto a las negociaciones y acuerdos con el vecino país, suspender las exportaciones por mar y aire de los 23 productos vedados mientras dure la misma, implementar medidas que vayan en auxilio de los sectores fronterizos afectados por la prohibición, entre otros. A la reunión también asistieron diplomáticos acreditados en el vecino país y autoridades locales. Bueno, yo creo que hay que agradecer a las autoridades que por lo menos se ha dado este paso.
para ver si las cosas siguen marchando de la mejor manera. Esperemos que eso sea así. Esos puntos que se establecieron ahí creo que son muy importantes, sobre todo eso de mantenerse firme en las negociaciones que se pueden hacer con ese país, porque la verdad es que hay que seguir negociando, conversando, pero en verdad que del otro lado no hay tal intención por lo que se ve. Entonces, mira, por eso Lenny, es bueno. Lenny, al margen de esa situación, al margen de los problemas institucionales que tiene Haití, que lo va a tener, o sea, el país más pobre del hemisferio, yo creo que al margen de eso, la República Dominicana debe siempre insistir en ese mercado. Exacto. Un mercado que representa el 16% de las exportaciones dominicanas. Importante. Es muy importante. Claro. Pero siempre pensando precisamente que debe de tratar de ir con el paso del tiempo diversificar sus mercados para no depender tanto de un país que no hay reglas institucionales. Entonces, eso es lo que yo opino con respecto al mercado haitiano. Lo que no me ha gustado, profesor Ilenis, es que se siguen tomando medidas represalias del otro lado, porque la mercancía que se adquieren o que adquieren los haitianos, entonces son incautadas y quemadas de aquel lado. Lo mismo que estamos hablando, es una pena. Sí, bueno, es una pena. Señores, vámonos a otra pausa cortita. No se muevan, que de inmediato regresamos. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Bayahíbe, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. De regreso en Enfoque 16. Mira, y cambiando un poco el tema, en esta semana el presidente de la Comisión Bicameral que estudió el presupuesto general de la Nación para el 2016, informó que tienen listo el informe favorable y será dado a conocer el próximo miércoles en el Senado.
Tommy Galán aseguró que hasta el momento no han sido incluidas modificaciones y que no hay recomendaciones respecto a variaciones en las asignaciones a las instituciones. Vamos a ver en este corte las declaraciones del senador Tommy Galán. Se modifica lo que está mal. Y si no está mal, no hay por qué modificar. Y yo pienso que ya sobre esa base, sobre ese aspecto se ha hablado bastante. Sobre la elaboración del presupuesto y cómo, independientemente de las limitaciones, cómo pudo establecer un tratamiento razonable a la mayoría de las instituciones. Por otro lado, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo defendió la decisión de financiar el déficit con el que se ha programado el presupuesto del próximo año. Sin embargo, Temístocles Montaz destacó que esta administración haya ido reduciendo el déficit, aunque abogó por un presupuesto balanceado. El gobierno se elabora un presupuesto con déficit, el déficit hay que financiarlo. O sea, eso es como que tú en tu casa o en tus ingresos te dan para gastar 100,000 pesos al mes, pero tú en un momento determinado te vas y gastas 150,000 pesos al mes. Esos 50,000 pesos tú tienes que buscarlo prestado. Eso es lo que pasa con los gobiernos. El gobierno ha dicho que para el año que viene va a operar con un déficit del 2.3% del Producto Interno Bruto. Mira, yo creo que en la financiación del presupuesto, que hay dos declaraciones un tanto quizá contradictorias, porque en el presupuesto del 2016 se consignaron 173,000 millones como necesidades de financiamiento, o sea, para cubrir el déficit y para cubrir las amortizaciones, intereses y capital de préstamos anteriores. Pero luego el ministro de Hacienda habló de nuevas necesidades de financiamiento por encima de 185,000 millones. Es decir, que aumentó las necesidades. Eso no es bueno. Yo creo que el hecho de uno tener un modelo de crecimiento sobre la base de endeudamiento realmente no resuelve el problema. Tarde o temprano el gobierno tendrá que juntarse con el sector privado y llamar a un pacto fiscal. Eso es lo único que va a resolver ese problema del endeudamiento público. Eso será tarde, profe, bueno, porque eso quizás, usted mismo me concedió la razón, tiene un costo político a estas alturas. Claro. En algún momento sería, sí, en algún momento. Unos meses para las obviamente que no va a ser elecciones, obviamente de que no va a ser por ahora, y ese presupuesto hay que aprobarlo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces ahí hay una disparidad de hechos que, bueno, no nos conviene, por lo menos al país. Bueno, y en torno a este tema, también el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, rechazó las críticas formuladas al presupuesto del 2016 por el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Lizardo invitó a Abinader a aprender a elaborar un presupuesto, señalando que el mismo fue diseñado de la mejor manera posible. Es un endeudamiento que podemos decir razonable en las circunstancias. Lo que tenemos que tener conciencia es que tenemos que hacer lo posible por aumentar los niveles de ingresos, controlar el gasto y de esa manera nosotros tener resultados diferentes, con crecimiento progresivo como el que ha tenido el país. Mira, Lenis y Stephanie, parece que el ministro de Hacienda mandó a la escuela. Y eso, que el economista, profe. Entonces, Luis Abinader es economista y Simón Lizardo es contador. ¿Y entonces? Yo no sé quién va, pero yo te digo algo. Mira, yo creo que con respecto al presupuesto y con respecto a los presupuestos de los últimos años, que es obvio que son deficitarios, yo reitero lo siguiente: la única manera de disminuir el déficit es de dos formas: racionalizando el gasto, en un gasto, por ejemplo, ustedes saben que aquí hay instituciones que hacen muchas cosas, o muchas instituciones que hacen lo mismo, entonces eso hay que racionalizarlo, pero también hay que buscar nuevos ingresos con más impuestos, pero impuestos a aquellas actividades
que son de las personas que más tienen. Progresivos. Que son progresivos. La mayoría de los impuestos aquí son regresivos. Y eso es un problema, porque eso no afecta a todo y básicamente a la clase media y a los sectores de bajos ingresos. Ahora, profe, antes que usted sí. continúe, déjeme decirle que yo pienso que en vez de el señor Lizardo mandar, como dice usted, enviar a estudiar al candidato del PRM, Luis Abinader, yo creo que es bueno porque él también dio datos específicos, números específicos y de dónde se podría quitar y poner. Entonces yo pienso que el gobierno es otra oportunidad que tiene, como hasta ahora lo ha hecho, de desmontarle a la oposición todos esos ataques. Entonces, es lo que debe como conocedor entonces de ese presupuesto y que ha sido parte fundamental para la elaboración, desmontarle esos números y bueno, demostrar que realmente se ha hecho lo que se ha podido. No, porque Luis Abinader lo que ha planteado, y eso es lo que estamos comentando, una racionalización del gasto público. Y eso hay que hacerlo en un contexto de un pacto fiscal. Obviamente que eso hay que hacerlo. Mira, y en esta semana el gobernador del Banco Central informó que el Producto Interno Bruto en términos reales registró preliminarmente un crecimiento acumulado de 6.7% en los primeros 9 meses de este año, impulsado por la expansión interanual de 7.1 en el tercer trimestre. Entre las actividades económicas de mayores crecimiento está el sector construcción, el sector comercio, intermediación financiera, hoteles y restaurantes, entre otros. Vamos a ver estas declaraciones del gobernador del Banco Central. Vamos a verlo. Este comportamiento estuvo impulsado por la expansión interanual del 7,1% en el tercer trimestre de 2015, a pesar de la caída de menos 5,3% en la actividad agropecuaria en julio-septiembre, como consecuencia de la severa sequía que todos conocemos. Este crecimiento de 6,7 que tenemos a septiembre supera a Bolivia, que tiene 4.7 de crecimiento, Panamá 4%, Guatemala 4%, Nicaragua 3,5% y a los demás países que están creciendo por debajo del 3% en Latinoamérica. Miren, este crecimiento de 6.7 anunciado preliminarmente, que anunció el gobernador del Banco Central en esta semana, yo creo que la República Dominicana, el país, está en el mejor momento para incrementar salarios al sector público. A propósito de los comentarios que hemos hecho aquí sobre la reforma policial y que se están tratando una serie de puntos, pero no se está tomando en consideración el aumento salarial. Entonces yo digo que si la economía está creciendo con ese vigor, entonces yo creo que se están generando los ingresos suficientes para hacer un incremento. Cubrir esas partidas. Cubrir esas partidas. Porque si no aprovechamos eso, luego vendrán momentos y tiempos más difíciles. Y entonces, de hecho, eso puede traer en problemas sociales. una actividad que realizó el CONEP, hubo un representante de la ONU. La ONU, creo. O el PNUD. Que dijo que bueno, que se aprovechen estas coyunturas, que son coyunturas, y que el asunto a nivel internacional puede variar. Quien dijo eso fue el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Exactamente. Que estuvo aquí, estuvo invitado en esa actividad, en ese congreso empresarial que hizo el CONEP. Exactamente, así es. Bueno, es decir que en esta semana ha seguido el escándalo de la OISOE. Ya pudimos ver en el transcurso de la semana que agentes policiales y militares impidieron que decenas de personas protestaran frente a la OISOE, a pesar de que el Tribunal Superior Administrativo acogió el recurso de amparo promovido por los manifestantes que exigen el cierre de esa institución por los escándalos de la corrupción que se han desatado. Siguen las voces sumándose en torno al cierre. Se han enfocado en el cierre de esta institución porque entienden no tiene razón de que ser. no tiene razón de ser, dado que el Ministerio de Obras Públicas tiene su departamento de supervisión. Entonces, la gente no entiende para qué la OISOE. No, y entonces tremendo escándalo. Y bueno, creo que fue una medida muy, una medida que fue muy mal hecha,
una decisión muy mal tomada el de estar reprimiendo a Claro, esas personas. claro. Simplemente La protesta está consignada en la Constitución. y de la de hecho República. ya un tribunal Claro. Y la Constitución es lo que más Claro. lamentablemente se viola así, aquí. entonces eso es lo que empeora el asunto. Bueno, y quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado público formal al Ministerio de Salud Pública para que, por favor, en nombre de la sociedad dominicana, tome cartas en una situación que no es nueva, pero que nosotros seguimos observando, que sigue latente y que sigue afectando a la sociedad dominicana. Y es, señores, el caso de los enajenados mentales que deambulan por nuestras calles. Es una situación penosa, deprimente, que se observa, que no escapa a la realidad de ninguno de los pueblos de este país. Yo creo que en todas las provincias observamos el mismo panorama, y en lo que tiene que ver con mi pueblo, con mi provincia, que es Baní Peravia, yo tengo que decir que allí la situación es grave. Nosotros vemos diariamente enajenados mentales diferentes, que además de que sus vidas corren peligro porque se exponen al peligro de las carreteras, al peligro de ser maltratados, también ellos, sin querer, se convierten en un peligro para los cientos de transeúntes que se trasladan por las diferentes vías del municipio. Ellos han sido abandonados a la peor suerte. Aquí lamentablemente no vemos iniciativa del Ministerio de Salud Pública que encare esta triste realidad de estas personas que también tienen derecho porque son seres humanos, pero que vemos que son olvidados. Así es. Vemos que no hay ningún programa tendente a brindarle a ellos las condiciones necesarias para que vivan en condiciones por lo menos dignas. Entonces, desde aquí el llamado al Ministerio de Salud Pública a través de su Departamento de Salud Mental que por favor que encare esta situación que es penosa y que es muy lamentable. Bueno, ahí está están las palabras. La denuncia hecha de nuestra hermana periodista Vanileja Stephanie Martínez, y esperamos que Salud Pública, pues como ella dice, tome carta. Señores, sí, yo creo que ya hemos llegado al final de su programa de fin de semana Enfoque 16. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, yo creo que ha sido un excelente programa. Así es, las informaciones más importantes que creemos que ha sido del interés de todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.